Y por primera vez, el patriarca de la promoción desde la empresa folclórica, don Samuel Dolores Jara, ¿no? Ya estoy acostumbrándome a ser Junior. El Junior también está haciendo los pasos. Bueno, Don Samuel, un saludo para Full Ritmo, maestro. no, te agradezco la oportunidad, sinceramente. Ya muchos años nos conocemos. De la oportunidad que me estás visitando después de mucho tiempo. ¿Te has acordado pues, de los pobres? No, al contrario. Estamos todos en provincia y ahora siempre en mente he tenido de entrevistarlo. La vez pasada lo entrevisté, pero en papel, escribí y salió en un diario El Carretero. Pero ahora estamos por internet, Full Ritmo, maestro. Ah, qué gusto. La verdad, todo progreso es bueno. Te felicito. Yo sé que ahí te va a ir 1000 veces mejor. Veo la revista por primera vez. Sí, habrá que leerlos. Ya he dado una pasadita, sí hay cositas interesantes. Y tú conoces pues, el folclore, la cumbia, la chicha, todo. Has trabajado tanto con nosotros, con todo. Claro. Yo te he visto cruzar con uno, con otro. Entonces ya tú conoces todo este movimiento, pues. Samuel, ¿cuántos años ya con la caravana Provisar? Bueno, con la caravana un promedio de 29 a 30 años. Pero como disquera es un promedio de más de 32 años. 32 años, ¿no? Sí. Prácticamente aquel que quiere escribir sobre folclore necesariamente tiene que entrevistarlo a usted. Bueno, conozco, me inicié la oportunidad a muchos artistas y hasta ahora sigo dando oportunidad, nunca he cerrado la puerta a nadie. El que tiene condiciones, bueno, bienvenido. Y sus triunfos, igual para mí, nunca me he puesto celoso, nunca he deseado mal a nadie, al contrario. ¿Te sientes feliz? Me siento feliz, alegre, y yo sigo trabajando con ellos, tal vez por eso. Claro, ¿no? Tal vez por eso. Yo no me meto nunca en nada, les miro, les aplaudo, les llamo cuando es justo y necesario. Y dentro de ellos soy muy amigo de Dina Paucar, sinceramente salimos a almorzar, a cenar, hablamos muchas cosas con Pocho, su esposo. Bueno, ellos son de casa, pues, ¿no? Y de manera casi con todos, con Sosimo, Elmer, Dani. ¿Son sus hijos? Javier. No tanto podremos decir, pero por lo menos aprendieron una parte de la disciplina, cómo hacer esto y por eso que se mantienen, pues me da mucho gusto, sinceramente. No, y yo escucho en ellos también bastante afecto, bastante agradecimiento de su parte, de ellos también, ¿no? Bueno, ¿qué podría decirte? Sinceramente también hay que ser realistas, pues, pero yo hice por primera vez la exclusividad de la vía artística y tal vez así que pegó y eso están aprovechando todos, ¿no? Bien, pues. Porque antes al Huayno con Arpa lo miraban de lejitos, ¿no? Y usted ha batallado bastante en los inicios, ¿o no? Bueno, sí. Me acuerdo perfectamente cuando Elmer, Sosimo estaban en su momento, se lo llevaban al sur chico, Ica, Nazca, Cañete, le hacían cantar y a cierta hora desaparecían a la hora del pago. Entonces por eso que dialogamos y hicimos la caravana y empezamos a trabajar y no me quejo, nos fue muy bien, hicimos muchas cosas. ¿Viajó por todo el Perú? Sí, casi. El único que no hemos llegado con la caravana ha sido Iquitos, Piura y Tumbes, el resto increíble, todo. ¿no? Así es. ¿Y si iban así, por ejemplo, en avión o a veces? Hemos ido en avión, o hemos ido en bus, con todo hemos ido. Con todos los medios. Sí, hemos ido. Hasta un carro especialmente con una combi de acá, todo el sur, una gira más o menos de 1 mes y medio. Todo el sur. Ya no se da esos casos, ¿no? Ya no hay caravana así, ¿no? El equipo de sonido. Antiguamente cuando yo me inicio el folclore lo hacían solamente con bocina. Con bocina. Tipo espectáculo que ese también lo había hecho, pero el que ha modernizado todo, el que ha puesto el equipo de sonido, todo ha sido improvisado, pues. Timbal, bajo, batería, improvisado. Claro, porque hay un chico que entrevisté, a Manso ya se dice que usted le dio el buen visto, ¿no? El arpa en el folclore. Con su bajo. Sí, es el bajo electrónico. Entonces, mucha gente nos criticaba, nos decía que estábamos malogrando el folclore y ahora son los primeros que nos criticaron y los primeros que reconocen, porque eso lo hicimos
tampoco puedo dejar de lado un diálogo. Yo sí, bien amigo de los artistas. Entonces, Amancio H vino, yo tenía una tienda en Hacho, vino de visita que estaba sin trabajo y justo llegó Elmer de la Cruz y nos fuimos a comer un ceviche entre los tres. Y Elmer me dice, pues, don Samuel, este muchacho hay que darle algún trabajo, está sin nada. Y así fue, así nació. Así fue. ¿Cómo es, no? Seguramente en ese momento, las críticas, como usted dice. Inclusive aquel tiempo yo grababa timbal, lo llevaba, cualquier músico lo ponía y nadie me rechazó. Y hasta ahora sigo vendiendo toda esa música. Nadie me dijo, oye, yo necesito esto, fulano. No. Y yo sigo siendo así, porque la música no compra el público por timbal, por nada. La música canta por el arpa, que es base, y la voz. Sí, ¿no? Y los temas. Sí, eso también, el resto son complementos. Son complementos, no son detalles. Son complementos que nada significa, sino los pobres artistas tontamente pagan a esos músicos que en realidad no vale la pena pagarlos demasiado, pero a los nuevos a lo menos le explotan, pues. Y eso yo no estoy de acuerdo, siempre estoy en contra. Por eso cada vez que hago mis producciones hasta ahora, yo sigo grabando con valores nuevos. Sí, Casi pues. muy poco utilizo ellos. La mafia, como le llaman. Son gente que ni siquiera saben agradecer. Mejor no hablo nombres, hay un... Ya, pero usted comenzó con ellos en un principio, usted yo los di la albergó. oportunidad, pues. Claro. Inclusive está el Alaja, es un pobre que no, mejor no hablo. No hablemos, porque claro. En realidad era un ambulante que estaba atrás vendiendo y lo llevé y ahora pues... Son las Cuando pido su trabajo también he engreído hasta... En gratitud. Si quieres me pagas, si no, no, eso son tonterías. Bueno, hay que dejarlos, hasta donde le dure. Hablemos un poquito de historia. Alicia Delgado grabó por primera vez en su sello. No, me inicio con ella. ¿O usted se inició con ella? Con ella. Ah, Alicia ya había estado ya... Claro. Alicia era Alicia. Alicia, ¿no? Alicia era Alicia. Era una de las mejores en el folclore de arpa. Y con ella se inicia a improvisar. Ah, ya, Con interesante. ella se inicia a improvisar. Hicimos una sociedad durante un año, vendimos bien. Al año ella me dijo, don Samuel, mejor liquidamos la empresa, ¿cuánto me toca? Pues, liquidamos, quedamos como buenos amigos, acá está tu plata, acá está todo. Pum. Ella hizo su producción normal, inclusive un tiempo se quedó en mi oficina, le dije, quédate. Y yo he sido así, nunca he sido egoísta. Igual yo por mi lado empecé a grabar con otros artistas, y así fue. ¿Cómo le nació el bichito del arte, de estar en esto? Porque antes usted de Ancash, ¿no? Sí. ¿Cómo así nace No, la verdad que es por mi señora. Yo era empleado del Ministerio de Guerra. Ah, mira. Entonces yo me casé así, mi señora trabajaba con su hermana en una tienda de discos y me dijo, Samuel, ¿por qué no mejor tú como empleado estás ganando poco? ¿No vamos a poner un negocio? Junté unos cobres, me traspasaron esa tienda en Hacho, hicimos. Pero no contento con eso, mi aspiración ya ese depende ya aparte mío, que ya quise ser productor, y ahí quise ser promotor, y bueno, todo lo he cumplido. Todo lo ha cumplido, Todo lo he cumplido. Tal vez como hubiera con ventas solo de disco, ya que hubiera sido mi cosa, pero ahorita me mantengo como productor, también que ha bajado, yo los piratas desgraciadamente Sí, ahorita pues, no es negocio ya el disco. Ya no es negocio, ¿no? Pero como promotor todavía me mantengo pues. Y Provisar es una marca que cualquiera Bueno, quiere, ¿no? Es una marca, ya, ¿no? Gracias a Dios, es marca. ¿No? Todos los artistas quieren estar con Provisar. Bueno, es marca a nivel nacional e internacional. Claro, claro. Y ahora su hijo Junior está creciendo los pasos. Bueno, él ha aprendido, es un hombre muy inteligente, muchacho, como cualquiera. Claro. Y ahí está, le está caminando bien, le felicito y vamos a ver pues hasta dónde llegan. A todos hay que desearles suerte nada más y darles oportunidad. Y en la chicha con alegría, chacalón también, ¿no? Yo me inicio con Chacalón. Chacalón, eso muy poco sabe. Yo hice grabar Solterito y Feliz. Ya como la nueva crema. Con la nueva crema, lógico. Claro. Cuando nadie apostaba por él. Entonces, estaban trabajando esporádicamente con Jorge. Pega el disco y ya pues, como yo ya pedía, porque el compromiso era verbal, Chacalón me tenía que dar una fecha mensual. Como empezó a pegar, Jorge Lozano ya no quiso soltar, no cumplieron conmigo, cortamos palitos, pero siguen siendo amigos. Claro. Fuimos amigos, así fue.
De ahí empecé a grabar casi con todos ya. Con todos los chicheros. Así es. Ah, ya.